La idea de ahora es que tenemos tiempo, 15 minutos, no mucho más, para cumplir un poquito con el horario y el compromiso con la gente, porque hay otras actividades. Pero preguntas a viva voz, y una primer pregunta que le hago a Marcelo como para arrancar. ¿Cómo está Brasil? Porque nos acabas de decir de la integración público-privada y cómo estamos nosotros en Argentina, que sabemos que estamos, digamos, muy faltos de actividad. ¿Cómo está Brasil en esta relación que vos decís de la integración público-privada para vender Brasil, para aumentar sus exportaciones, para ocupar el lugar relevante que hoy tiene, digamos, como agroindustria dentro del país y como promoción de sus exportaciones? Cuando uno mira el desempeño de Brasil en los últimos 20 años, los aumentos de productividad, los aumentos de participación en el comercio mundial, ve que ahí las cosas están funcionando mucho mejor que en Argentina, ¿no? Y yo creo que ahí la experiencia que yo tengo de ser parte de digamos, ABAC, que es la Asociación Brasileña del Agronegocio, que es la entidad más empresarial que tiene el agronegocio brasilero, la más política, tipo nuestra comisión de enlace es la CNA, pero la más empresarial es esta. Cada vez que hay un congreso y que discutimos algo de las políticas en los congresos de ABAC, ellos normalmente consiguen tener una gran participación de todos los sectores públicos, aún los que tienen conflictos, porque de hecho ABAC no se lleva tan bien con el gobierno de Lula, porque el agronegocio brasilero creció mucho y estuvo mucho más cerca del gobierno de Bolsonaro. Pero independientemente de eso, la gente de Marina Silva o cualquiera de las áreas que por ahí no tienen tanta afinidad, sin embargo, participan activamente. Yo creo que de nuevo ahí nuestro desafío como sector privado es cómo podemos tener un diálogo mucho más estrecho con la sociedad, pero también con el Congreso y con el Poder Ejecutivo en todos los ámbitos, ¿no? Y menciono primero el Congreso. Brasil tiene en el Congreso un grupo parecido a Barbechando multiplicado por 10. Y eso en parte termina en leyes y en definitiva, si nosotros queremos tener una agenda de largo plazo, tenemos que tratar de tener leyes para la política agrícola, como las tiene Estados Unidos, como es la política europea y como en buena medida la inducen también en Brasil. De manera que yo creo que uno de los desafíos es tratar de ver, y de hecho, bienvenido que ahora se ha hecho un acuerdo y están trabajando juntos, barbechando con Pensar y con todo el conjunto de instituciones de toda América, pero básicamente del Mercosur, para tener una relación con el Congreso más importante. Preguntas, abierto. Sí, Héctor. Gracias. Planteábamos la crisis de almacenaje, digamos, que se venía si apuntábamos a los 100 millones de aquellos papers de aquel momento. Bueno, llegamos a los 100 millones, no tuvimos problema de almacenaje, no hicimos los silos, pero apareció la solución flexible del silo bolsa, creación argentina para el mundo. Resolvimos el problema, no es lo ideal, escuché hoy y tenés razón, pero fue una solución que nos permitió salir del paso. ¿Qué podemos hacer en materia de infraestructura de lo que falta? Y estamos pensando en, qué sé yo, el plan Laura, las autopistas y todo eso. Uruguay
resolvió el problema haciendo, digamos, no autopistas, sino en las rutas pasos para camiones. En Argentina tuvimos la alternativa, y la pusimos en marcha, de los bitrenes. Sin embargo, no leí mucho desde el sector a favor de los bitrenes. Y de hecho tuvimos la oportunidad de conversar con Sturzenegger, que tenía ahí una resolución lista para sacar y no se animaba mucho, y dijimos, esto hay que sacarlo, hablando con un par de productores amigos, lo sacó, y al rato empezaron los tweets en contra de agropecuarios que decían, ¿quién va a poder pasar a esos camiones? El problema es la Amarok, en última instancia, o el ingeniero agrónomo o el veterinario que quiere llegar pronto al campo pasando por arriba y van a chocar con los bitrenes. Muchachos, hay tecnologías blandas, un poco de software, educar a todo el mundo. Muchachos, es muy importante que puedan andar los bitrenes. Sin embargo, no he visto mucho de eso. Me parece que trabajando en esas pequeñas cosas vamos a ir bypaseando la crisis hasta que tengamos las condiciones para hacer lo que realmente hay que hacer. Sí. ¿Puedo comentar? No era mi idea torturarte tantos años. Pero la realidad muestra que no ha habido cambios, Héctor. Creo que vos sos consciente en eso. O sea, el silo bolsa me parece maravilloso, pero lo estás atando con alambre el sistema. O sea, yo entiendo de que salís del problema. Ahora, con 160 millones y que otro quiere hacer un tipo de diferenciación de calidad y otro que tiene miedo de que viene el HB4 del trigo, el HB4 de la soja, que viene un problema, que viene el otro, ¿cómo lo vas a ir arreglando en el tiempo? ¿Solamente con silos bolsa? Punto uno. Segundo, estás en 160 millones, a 180 millones, cada vez el silo bolsa va a ser masivo. Si estás solamente considerando que tenés 70 a lo sumo, yo creo que 70 es considerando todo lo que es la parte industrial y la parte de los puertos, con lo cual si bajás a los silos efectivos de campaña, estás hablando de a lo sumo 50, con lo cual la relación es de 3-1. Y tercero, ¿será tan mal negocio hacer silos? Porque hay muchos de los grandes acopiadores que están haciendo silos, así que parecería que no es tan mal negocio. Vamos al otro tema de los bitrenes. Sí, es cierto. Lo que pasa es que bitrenes en el marco de los caminos que tenés, ¿sabés? Lo rompés mucho más rápido. Caminos que, como lo vimos antes, están totalmente destruidos. ¿O no? ¿Cómo? Sin embargo, tenés un nivel de peso que no sé si es tan accesible. No, es menos peso, como dice Okay. Héctor. Pero yo, a ver, Héctor, yo coincido con vos que hemos ido solucionando desde el 2002 para adelante, desde que hicimos las primeras proyecciones, una cantidad de cosas. Ni hablemos de lo que mejoramos los puertos, ni hablemos de lo que mejoramos, la cantidad de cosas que nos fuimos dando maña, pero siempre fue del sector privado reaccionando en forma muy rápida para ver cómo salir. Cuando teníamos las viejas Basali, espero que no haya nadie de las cosechadoras Basali, siempre me meto en problemas, cuando andábamos en las viejas Basali cosechando, para pasar a cosechar a la velocidad que cosechamos hoy, si no hubiéramos tenido silo bolsa éramos boleta, no podíamos hacerlo. Ahí están los cambios que pudimos generar para salir del paso. Mi sensación es que no da para mucho más, porque nos matamos en la primera rotonda, ya pasamos de 60 a 150 millones de toneladas, con la misma infraestructura, con la misma Ruta 5, yo ando, y como todos los que veo acá andan más o menos lo mismo que yo, por todas las rutas. Vuelvo a decir, la Ruta 34 que estuve la semana pasada es criminal la 5, es criminal la 7, es criminal. Entonces, el tema no es decir, no, nos vamos a estancar porque no lo tenemos, es generar los cambios, y hablando, creo que Sergio habló ayer con Fernando Germán, Fernando, que está ahora en infraestructura, en el Ministerio de Economía, entienden la prioridad que tiene que tener esto, porque si no, no vamos a poder llegar. Ese es el tema. No es que no lo vamos a cumplir. De vuelta, para mí las proyecciones de la Fundación hoy son de mínima. Se transformaron en de mínima. Con todo en contra, se cumple seguro. Si le ponemos un poquitito a favor, vamos a tener otro universo, y ahí sumo a lo de Marcelo que decía recién, seguramente con más capacidad de precios, si a la vez negociamos mejor y a la vez tenemos acuerdos de libre comercio que nos permiten mejorar los precios FOB promedio, que Gustavo con mucha timidez puso el promedio de 24 años,
y un 15%. Estaríamos muy por encima de eso. Yo quiero complementar lo que dice Gustavo. A mí me parece que el sector necesita ver cómo genera ese proyecto ambicioso para posicionarlo en la política, en el Congreso y en la sociedad. Pero ese proyecto yo creo que lo tenemos que construir nosotros. La pregunta es cómo y cuándo lo hacemos. Porque si todos los años nos quejamos, hace 35 años, o hace más o menos, no va. Preguntémonos por qué no se hacen las cosas. Y está claro para mí, por eso lo puse como el primer tema, el posicionamiento que tiene la agricultura en la sociedad argentina todavía no es bueno. Mejoró muchísimo desde el 2008 hasta parte, pero todavía no es bueno. Desde luego, cuando el presidente dice este es uno de los sectores claves, eso es una gran mejora. Pero, como dice Tagore, manos a la obra, porque la obra todavía no está. ¿Y cómo inducimos la obra? Con mucho más trabajo de posicionamiento. A mí me parece que esto que inició la Fundación hace muchos años de tratar de posicionar el sector sigue siendo una de las agendas pendientes que no hemos podido resolver. ¿Alguna otra pregunta más? ¿O comentario? O... Buenas tardes. Con respecto a los bitrenes, el problema es vialidad, por un lado, que habilite más rutas, y el otro es cuando uno se sale de las rutas nacionales a las provinciales, que entonces ahí es donde no se puede circular, es lo que le pasa a la industria. Y ahí, si hay que hacer una obra, no hay plata para hacer la obra de reparar o de arreglar un puente para que puedan circular los bitrenes. Es lo que le está pasando a Ledesma en Jujuy, en una curva, un puente, para poder usar los bitrenes. Bueno, muchas gracias. Dos comentarios me gustaría de los expositores y una reflexión personal. Primer comentario, ¿por qué no se desarrolla la agroindustria como modo de subir el valor promedio de las exportaciones? ¿Cuál es el problema central? ¿Y cuánto tiene que ver la regulación, las políticas macro y me animo a decir el propio sector de base? Segundo comentario, segunda reflexión, me gustaría escuchar algo sobre el rol de los gobiernos provinciales. Habida cuenta que Brasil, el país grande del mundo, es muy fuerte, los estados americanos son muy fuertes y varios de los cantones o jurisdicciones europeas lo son. Y el último comentario que quería hacer era agradecer a la Fundación Producir Conservando, porque hace 35 años genera una institucionalidad privada poco común en este país. Adelante. Bueno, yo creo que a la primera pregunta, cuando hay inestabilidad macroeconómica y cuando hay cambios de políticas, como han habido en Argentina, todo lo que implican las actividades de mayor inversión de largo plazo, empezando por la ganadería, siguiendo por la forestación y después los desarrollos agroindustriales, se hacen mucho más inciertos. Yo creo que si lográramos un proceso de estabilidad macroeconómica, ese es el punto de partida, pero no es lo único. A partir de ahí necesitamos regulaciones y además, insisto, tratar de que el sector privado tenga un proyecto ambicioso de cuáles son las propuestas que tenemos que llevar adelante. Y desde luego, vos ya pediste la felicitación para la Fundación. Yo pienso que este es uno de los ámbitos donde se trata de generar hace muchos años de los trabajos que hicieron con Juan Liach y estas proyecciones que hace
que hacen los Gustavos, de tratar de destacar la importancia que puede tener el sector agropecuario. El tema es cómo esto que estamos mirando acá se puede llevar a que la sociedad lo incorpore, ¿no? El gran desafío para mí. Déjame sumar el tema de infraestructura, Roberto. Creo que yo viajo mucho por la Ruta 5. De Bragado a Santa Rosa, los pueblos están como cuando yo me recibí en el año 76, están todos igual. Industria más, industria menos, pero el cambio que ha habido es muy poco. Y es muy poco, en este caso puntual, la Ruta 5 es de las que a nivel de infraestructura, de energía, de gas, de comunicaciones, de conectividad. Cada vez que yo voy al Outlook de Estados Unidos lo encuentro al secretario de Agricultura preocupado por la conectividad de la ruralidad. Acá salimos del kilómetro 25 y se acabó la señal. Tenemos que hacer las cartas de porte casi por ósmosis. La falta de infraestructura conspira contra la posibilidad concreta de agregar valor, de instalar inversiones importantes, de poner frigoríficos donde tienen que estar y no en el Gran Buenos Aires, de tener plantas procesadoras de aceite no solamente sobre los puertos, sino en donde puedan agregar valor e incluso a partir de ahí ampliar las exportaciones. Pero macroeconomía, seriedad, continuidad en las políticas públicas, un plan de infraestructura en el tiempo que lo empecemos a ver, la inversión privada va a venir. Pero no ha pasado, no es la Argentina de los últimos 50 años esa, y creo que ese es el motivo por el cual. A mí no me escapa que Pehuajó, Trenquelauquen o Junín y demás han podido desarrollar algunos nichos de empresas que han sido exitosas. Falta un montón. Ni hablar del norte, como dije hoy, ni hablar del norte que estuvimos la semana pasada con la Fundación. Tiene un potencial enorme, pero hace, creo que 15 años le presentamos a Romero, en ese momento era gobernador, un plan de trabajo con Prograno en Salta, en donde planteábamos la alternativa de la agricultura y la ganadería en el NOA, y quedó en el cajón de la derecha. Y entonces la realidad es que tiene mucho que ver con la participación público-privada y está en nuestras manos el hecho de poder hacerlo. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Agustín? Ah, no. No. Bueno, yo les... sí, no. No, solamente un breve comentario como para expresarle a los autores con los que compartimos mucho, quienes, con Martín y con Marcelo, que escuchamos, que compartimos diagnóstico y que también llevamos adelante gran parte de las propuestas, ¿no? y que estuvieron presentando a lo largo del panel. Y solamente como para graficar con la estrategia que nosotros venimos llevando adelante y las acciones solamente de los últimos 15 días y las de los próximos 15 días. Estuvimos semana pasada en la Semana de la Carne, Argentina en Estados Unidos, con más de 15 frigoríficos tratando de aprovechar el América para los americanos y aumentar el valor por tonelada unitaria de las exportaciones de la Argentina. Ya vamos en los primeros 3 meses del año duplicando las exportaciones del año pasado a ese destino y trabajando ya para aumentar la cantidad de productos que están incorporados dentro del acuerdo. Tuvimos negociaciones con México y Canadá que vienen avanzando y que seguramente puedan tener buenas noticias para Argentina, sobre todo en México, en un destino que venimos buscando ampliar preferencias dadas con negociaciones internacionales desde hace muchísimo tiempo y ahora tenemos una buena posición como para poder lograrlo. Y estamos yendo ahora, vamos a Bruselas, para seguir trabajando en la implementación del acuerdo y en la superación de las barreras, todas estas nuevas que muy bien describían Martín y Marcelo en los próximos 2 días. Y de ahí seguimos derecho para China y para India. Vamos a China y volvemos por India.
en donde tenemos una agenda amplia de apertura de mercados en los dos destinos, entendiendo que son dos destinos muy importantes para la Argentina y con un alto potencial. Entonces, más allá de la política exterior de la Argentina, que podemos discutir la conveniencia o no en este escenario, personalmente, y dado lo que describía Martín, creo que es una política acertada y a la vista de los resultados que venimos consiguiendo, pero desde el punto de vista de la política comercial, es esto de tener una política flexible y que maximice las posibilidades con todos los países, con todos los destinos. Eso es lo que nos baja el ministro y el secretario, y así que, bueno, en eso van todos los esfuerzos. Gracias. Bueno, yo le doy lugar le agradezco a Marcelo y a Martín la presentación y la mirada, digamos, de un aspecto totalmente distinto a lo que nosotros presentamos. Lo dejo a Gastón Bourdieu, que es presidente de la Fundación, para cerrar el seminario, y después el secretario de Agricultura seguramente va a poder presentar alguna idea o algún comentario, si no lo retruca Gastón, que es bravito Gastón, así que guarda. Bueno, primero gracias a todos los que vinieron por estar, y un párrafo muy especial, porque estamos hace 35 años en la Fundación, porque hay socios fundadores, adherentes y protectores que han estado siempre y acompañando. Así que gracias a ellos por estar, y esto gracias a esa fidelidad. Ortega y Gasset, 1914, Argentinos a las cosas. Cortita y al pie, ya lo he dicho muchas veces, e insisto con el tema, porque creo que es un tema que depende de todos, y creo que no es un tema subjetivo, sino es un tema de tener la capacidad de darse vuelta y mirar alrededor. Marcelo mencionó el ejemplo cortito y al pie de Brasil, y qué es lo que hacen a nivel del Congreso. Todas las cosas que necesitamos requieren de financiación. Si quieren me pongo el sombrero del banco. Pero también miro alrededor, y cruzando el Río de la Plata hay un país que es muy chiquitito y que tiene 100 puntos de riesgo país. Nosotros tenemos 540, 550. Piensen desde el potencial, no solo por el tamaño, sino por la capacidad y cantidad de recursos que tiene Argentina. Mi conclusión, que los que fallamos somos nosotros. Y cuando digo nosotros, no es el sector público o el sector privado, somos nosotros, somos todos. El mes pasado tuve la suerte de estar en Estados Unidos, en Harvard y en el MIT, viendo qué hacen los países que crecen. Entonces, conjuntito, democracias, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos de lado en el análisis, y cada uno podrá poner en el clúster que quiera, a China si es una democracia o no, a los países del Golfo, independientemente de la situación que están viviendo, o a Singapur, ¿ok? Pero 21, 22 de los países que crecen establemente en el mundo tienen dos condiciones: estabilidad macro y reglas de juego claras, perdurables en el tiempo. No hay otro secreto, ¿eh? No hay otro secreto. Hoy estamos viviendo desconfianza de los inversores. Nos toca por las rondas que veo desde el lado del banco con los inversores institucionales. Y el tema es que ustedes tienen una capacidad de destrucción enorme. Ustedes son capaces de cambiar la magnetización de la brújula y poner el norte en el sur de la noche a la mañana. Eso somos todos, ¿eh? Somos todos. Entonces, claramente es un tema de manos a la obra todos. Tenemos que lograr un acuerdo de base de qué es lo que queremos de la Argentina. Es lo que hacen los países que les va bien. No hay otra ciencia, no hay magia. Tengo un hijo, que lamentablemente le he contado a algunos, la semana pasada se me fue la última, me quedé sin nadie en casa, que es ingeniero civil, trabaja en Australia en el tema de inversión en infraestructura. El año pasado me dijo que estaban licitando el cambio de los vagones de los trenes para el 2030. Y no te digo las otras obras. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares. Eso es porque hay crédito. Eso es porque le creen a Australia. Porque Australia es una persona
como entidad que es creíble en el mundo. Nosotros no. Y tampoco nos creemos nosotros, porque si me comparo con América Latina, con la Conmebol Sudamericana, no la NBA o la Champions League, la cantidad de depósitos o préstamos PBI que tenemos en la Argentina versus los países latinoamericanos es lastimosa. Es lastimosa. Nosotros tenemos 15-16% de depósitos PBI en el sistema financiero. Si cruzo el charco, más que duplico. Si me voy a Brasil, triplico. Si me voy a Chile, sextuplico. Entonces, ya no es un problema solo que no nos dan crédito afuera, no nos damos crédito a nosotros, porque no tenemos reglas claras y estables en el tiempo. Para poder financiar necesitamos créditos. Para que haya créditos necesitamos depósitos. Siembro, cosecho. Deposito, presto. Y necesitamos el financiamiento de largo plazo que nos pueden dar organismos de exterior que no tenemos en Argentina, para lo cual tenemos que ser creíbles. Y ese creo que claramente es un desafío de todos. Creo que hemos visto últimamente avances en el tema de la estabilidad macro. Creo que es un tema muy importante, lo dijo también Marcelo, es una condición sine qua non. Pero faltan muchas otras cosas para que eso se dé. En los 35 años de la Fundación, creo que los socios originales están aburridos de que les digamos cuáles son las restricciones, porque se han venido repitiendo. Y es verdad, se han venido repitiendo. Y esas restricciones cuentan el tema de seguridad jurídica, es clave. Para que haya inversiones de largo plazo tiene que haber seguridad jurídica, si no, no va a haber nunca. El tema impositivo, que en el agro nos pesa y nos pesa un montón. Nos pesa un montón. Ya con las propuestas de reformas económicas que le llevamos al gobierno de Cristina Kirchner y al gobierno de Macri en su momento, junto con Juan Liach, hablábamos del peso de los impuestos ditorsivos. En ese momento eran 11 puntos del PBI y no ha cambiado mucho, sino es más hoy. ¿Y cuáles son? Bueno, las retenciones, los ingresos brutos, que hablábamos de si es el Estado Nacional, no, el Estado Nacional no, todos, el nacional, el provincial y el municipal, porque la carga impositiva que hay también a nivel municipal es enorme. O sea que cuando digo todos, es todos en el sector privado y en el sector público. O sea que impuesto de débito al crédito, ingresos brutos y retenciones tienen un peso enorme. Pero eso es mirándote al espejo. No, el país que nos seguía era Brasil, tenía menos de la mitad. Y después el que nos seguía tenía el 10% del porcentaje de impuestos ditorsivos que teníamos en la Argentina. La oportunidad, ¿para qué decir? Es enorme en todo, en todo. ¿Tenemos avances? Sí. Se está buscando estabilizar la macro. Están los acuerdos que bien mencionó Marcelo que se están haciendo. Clave, porque si no los precios no los vamos a alcanzar nunca y eso es competitividad. Pero creo que el desafío es de todos juntos. Y el tema del agro, y eso es, también va para vos, Sergio, se lo he dicho a otros integrantes del equipo económico, tiene un derrame fenomenal. Y hago un ejemplo con nombre y apellido, que me perdonen, pero el viaje que dijo Gustavo la semana pasada. Yo laburé en el norte en la década del 70 en el campo. Lo que están haciendo, o lo que pueden hacer empresas, dos de las que visitamos, 2.500 personas, mano de obra. Salvador Muñoz y desde el sur. El tema del agro, con la capacidad de agregar valor en origen, tiene un potencial para poder volver a revertir el flujo de las ciudades al campo, del campo a las ciudades, enorme, y de generar empleo rápido. Creo que es un desafío de todos nosotros. Así que gracias a todos por venir y lo dejo a Sergio. Subí por ahí, no te me vas a caer acá. No, y antes te digo una sola cosa. En la Fundación Producir y Conservando hay un solo abuelo, y es el abuelo Fernández Madero. Así que tu sobrenombre acá no va. Somos dos, Titán, ahora. Bueno, no, agradezco la invitación. Es el aniversario número 35, entonces dije, bueno, vamos a venir a saludar, a festejar. Me pone un poco nervioso que ya supieras que Fernando Herman que yo iba a venir acá porque te dijo Fernando Herman. Me dijo que te mande saludos, no podía venir porque estaba complicado. Lo bueno es por qué no vino. Y está complicado porque está trabajando, porque como decías vos, argentinos a las cosas, y el tipo está trabajando. Y están trabajando con la hidrovía, y están trabajando con las concesiones de las rutas, y no es cuento. Lo están haciendo. Venimos de 30 años de desmanejo, de falta de mantenimiento.
y eso es moneda. Mirá, obra pública, bueno, eso es obra pública, eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Tenés 85 personas imputadas declarando desde hace como 6 meses por el tema de la obra pública. Declarando. ¿Dónde está toda esa plata que teóricamente debiera estar? ¿En las rotondas, en los puentes, en las rutas? Ni idea. Pero de ahí venimos. Entonces, cuando el pobre Germán está desesperado viendo dónde saca una moneda para acomodar un bache, es porque no tiene un peso, porque no está, porque se lo llevaron. ¿Cuál es la manera de que vuelvan los pesos? Lo que decís vos, confianza. Ahora, generar confianza es difícil, porque ¿qué es lo que pasa con la visión de la gente? Que vos decías, ¿qué visión tiene el citadino o la gente de la ciudad del campo? Bueno, es un poco un reflejo de lo que nosotros transmitimos. Yo en mi vida, cuando era feliz, era productor agropecuario. Después me puse acá de funcionario. Iba al piso, no me acuerdo, 5 o 6, a ver si la carpeta funcionaba, si podía negociar un cheque. Eso para vos, Hernán. Así que entiendo perfectamente de lo que están hablando. Ahora estoy acá abajo, es rari la comparación, ahora estoy abajo. Pero el punto pasa por ahí, ¿qué imagen damos nosotros? ¿Por qué la gente piensa lo que piensa de nosotros? Hay dos explicaciones. Una es que es una herramienta, y fue siempre una herramienta de la política, decir, bueno, vamos a echarle la culpa a estos tipos y de paso le sacamos 34 puntos por cada, digamos, tonelada de soja que venda. Le sacamos 34 puntos. Total, son los malos, son los amarretes, fíjate que están llenos, fíjate que la Amarok, fíjate que la Toyota. Y la política aprovechó eso durante 30 años y nada, y facturaba y tenía ingresos y funcionaba. Pésimo, horrible, funcionaba. Nosotros en el poquito tiempo que estamos bajamos 9 puntos las retenciones de soja. ¿Vos crees que salvo algún amigo más o menos, qué sé yo, alguien te manda un WhatsApp y dice, bien, Titán, vamos, ¿es para ahí? Muy pocos, muy pocos. Y ¿sabés qué es lo que pasa? La gente percibe eso, che, estos tipos están llenos, van en Amarok, la juntan en pala, que esto, que el otro, le bajan 9 puntos y todavía no, che, falta. Es evidente que falta, es evidente. Pero lo que se ha hecho es un montón. Argentinos a las cosas. Lo que decía recién Agustín, el tipo no duerme, viene de Estados Unidos, va a negociar, los yanquis son... Vos vas a Estados Unidos, es muy lindo ponderar, pero negociar con los tipos es complejo. El tipo se pasa sin dormir 4 días. La viña no te digo, porque aparte del tema agropecuario, tiene todos los demás temas, un mes sin dormir. Llegan, te dicen, che, 80.000 toneladas de carne. Bueno, vamos, dale, tal, qué sé yo. Y todo, che, 80.000, pero es para un año, pero no sé qué. Es desesperante como funcionario público, yo que fui privado. Es desesperante. Y eso se transmite. Eso se transmite. Entonces, digamos, cuando vos me decís, ¿por qué por qué nos cobran aranceles? Pero te cobran aranceles, hermano, porque te dicen, che, te quiero comprar carne, un alemán. Y yo, sí, ahí viene la carne, está en el barco, va por Canarias. Sí, pero hay un secretario de Comercio en Argentina que dijo que no se puede exportar carne. El barco, de vuelta. No es cuento lo que te estoy diciendo. Bueno, hoy le podés mandar carne a todo el mundo. Entonces estás mejor, estás argentinos a las cosas. Porque ese es otro problema que tenemos. Siempre todo mal, siempre todo mal, siempre todo mal. ¿Dónde está? Ah, estoy acá en José Ignacio tomando... Pero es verdad, no se rían porque la gente de afuera te ve así también. Dice, bueno, estos tipos no creen ellos mismos, ¿viste? En hacer la inversión en la Argentina. Bueno, pero está lleno de gente que quiere venir a poner plata. Ayer hablabas bueno, no quiero nombrar a nadie porque soy funcionario. Pero vienen empresarios a decirte, vienen, están con la plata, están ahí, están esperando, viste, que esto se enderece un poquito más. Es nada lo que tenemos que hacer. Y el nada es creer un poco en nosotros mismos y entender que dentro de nada es perfecto y este gobierno no es perfecto y yo tampoco soy perfecto. Ni ninguno de ustedes es perfecto. Pero si ustedes no se la creen, los de afuera tampoco se la van a creer y la plata no va a venir y no va a bajar el riesgo país. No sé si estoy por ahí, estoy medio así virulento, pero me parece que tenemos que ponerle también un poco de épica y un poco de ímpetu a lo que nos pasa para cambiar de una vez y para... Gracias, Titán. ¿Ves? Es el único que aplaudió. Porque es verdad, porque el problema, lo decís vos, pero en realidad lo estás plagiando a Willy Cohen, somos nosotros.
y la solución somos nosotros. Así que los invito, porque sé que tienen capacidad, a ser parte de la solución. Les agradezco la invitación, saludos de Fernando Herman y bueno, a sembrar. Muchas gracias.